En el antiguo Japón, la sociedad estaba dividida en clases sociales como resultado de la abundante producción de arroz y el valor comercial de los productos excedentes. Esta estratificación social dio naturalmente origen a familias ricas y pobres. Las familias adineradas, compuestas por personas unidas por la sangre y guerreros de baja clase, liderados ahora por un líder, eran llamadas uji. Uji, que podemos describir como clanes o pequeños principados, lucharon entre sí durante siglos. Finalmente, uno de ellos ganó gradualmente fuerza. El clan Yamato, después de ganar la lucha con los demás en el siglo IV después de Cristo, se remangó para establecer una estructura política centralizada. Los líderes de la familia, antepasados de los emperadores japoneses actuales, no descuidaron fundamentar su legitimidad en su linaje divino para obtener reconocimiento. Según las leyendas, la diosa del sol Amaterasu envió a su nieto desde los cielos para gobernar la tierra de los campos de arroz fértiles. Los líderes de Yamato eran descendientes de esta entidad divina enviada a la tierra. Modelando una estructura centralizada después de la dinastía Tang en China, los emperadores Yamato, a pesar de la resistencia de los Uji, se fortalecieron en el siglo VII, extendiendo su influencia y autoridad a gran parte del Japón actual. Con el nuevo sistema, los líderes de Yamato se convirtieron en los únicos propietarios y amos tanto de la tierra como del pueblo. El emperador, residente en Kioto y aislándose gradualmente del pueblo, perdió su influencia en el país. Los daimyos, que pueden considerarse señores feudales o propietarios de tierras que administraban tierras agrícolas con la autoridad recibida del emperador, ganaron poder militar. En los siglos VIII y IX, los daimyos, que tenían más influencia en la política del país, comenzaron a reunir guerreros a su alrededor para defenderse a sí mismos y sus tierras. Estos guerreros reunidos sentaron las bases del bushido, uno de los primeros conceptos que vienen a la mente cuando se menciona la cultura y la historia japonesa. Si bien el término samurái apareció por primera vez en documentos en el siglo X para referirse a guerreros que servían al emperador, comenzó a utilizarse también para guerreros reunidos alrededor de señores feudales. Debido al surgimiento de la cultura de guerra como resultado de tendencias religiosas, políticas y sociales en el país, el valor otorgado a los samuráis, que se convirtieron en una clase social, aumentó gradualmente. Mientras que algunas de las familias y comunidades de samuráis emergentes eran descendientes de antiguos nobles japoneses, otros eran guerreros que se destacaron en los campos de batalla y alcanzaron este nivel. Para el siglo XI, las familias de samuráis que habían jurado lealtad al emperador estaban dando forma a la política japonesa. La familia Fujiwara, seguida por las familias Taira y Minamoto en términos de poder, constituyó las familias más populares y poderosas de la época. El desconocimiento del palacio hacia estos terratenientes y samuráis leales a ellos provocó grandes rebeliones contra el centro cuando surgieron disturbios en las provincias. Estas rebeliones, destinadas a tomar el control de la administración del país, se centraron alrededor de los clanes Taira, Fujiwara y Minamoto. Las rebeliones Genyeiji en 1156 resultaron en la masacre de los clanes Fujiwara y Minamoto. Taira no Kiyomori, quien tomó el control de la administración, cometió un gran error al perdonar la vida de los dos hijos de Minamoto no Yoshitomo. Estos dos hermanos se retiraron a la región de Izu y reunieron fuerzas durante 20 años. Se rebelaron en 1180 al unir a los señores feudales del este a su alrededor. La guerra Genpei entre los clanes Taira y Minamoto de 1180 a 1185 se convirtió en un hito para los samuráis. Los eventos, rituales, estrategias de guerra, armas utilizadas, armaduras llevadas, lealtad de los guerreros a sus señores, indicadores de valentía, comprensión artística, juramentos tomados,
seppukus realizados y muchas otras cosas que ocurrieron en esta guerra llevaron a la formación de la filosofía y tradición de los samuráis. Después de la guerra, Minamoto no Yoritomo, quien eliminó a los Taira y tomó el control de la administración, ingresó a la capital y recibió el título de shogun del emperador en 1192. Aunque sus hijos se convirtieron en shoguns después de la muerte de Yoritomo, surgió el clan samurái Hōjō, dirigiendo el gobierno en Kamakure según su voluntad. Los Hōjō, que no utilizaron el título de shogun perteneciente a los Minamotos y en su lugar crearon el cargo de shikken, comenzaron a gobernar el país. El segundo punto de inflexión en la formación de la cultura samurái coincidió con los años de poder de los Hōjō. El octavo shikken, H.J. Tokimune, recibió un día una carta del líder mongol Kublai Khan. Esta carta fue un presagio de la invasión mongola alcanzando las fronteras de Japón. Cuando el año era 1274, los mongoles iniciaron sus primeros intentos de invadir la Tierra del Sol Naciente, la isla Samurái. Una segunda invasión siguió en el año 1281. Con el éxito de los samuráis y la ayuda de las condiciones naturales, la invasión mongola fue frustrada. La tormenta que ayudó a los samuráis, conocida como kamikaze en la cultura japonesa, fue llamada el viento divino. Similar a como las leyes en la guerra Genpei sentaron las bases del panteón samurái, la invasión mongola hizo adiciones a este panteón, haciéndolo más destacado y significativo. Debilitados por rebeliones internas y traiciones de sus clanes de confianza, los miembros de la familia Hōjō cometieron colectivamente seppuku en 1333, poniendo fin a su linaje. En la continuación de la guerra civil, la familia samurái Shikaga comenzó a surgir. En la Guerra de los Dos Tronos, el clan Shikaga, controlando al emperador en el norte, triunfó sobre el emperador en el sur, tomando el control completo y estableciendo el shogunato Shikaga. Sin embargo, el gobierno de este shogunato no fue tan efectivo como el de los Minamotos. Había muchas familias de samuráis y daimyos en el país. Todas estas principales localidades, volviéndose excesivamente ricas, estaban constantemente en rebelión y luchaban entre ellas. En este periodo inestable donde la cultura samurái estaba en aumento, la autoridad central del shogunato desapareció. La posibilidad de gobernar y unir a las familias de samuráis desde un solo centro se volvió imposible. Para el siglo XV, la vida política de Japón se convirtió en una serie de conflictos entre las familias de samuráis. Además, ocurrieron los destructivos levantamientos Shiki. Los Shiki eran comunidades formadas por samuráis de bajo rango que no servían al shogun o daimyos para protegerse mutuamente. Estas comunidades incluían unidades ashigaru, formadas por campesinos empobrecidos, que eran los samuráis de rango más bajo. El aumento en el número de esta clase de samuráis y la inclusión de estas unidades por parte de los daimyos en sus ejércitos fortalecieron aún más el poder de las partes involucradas en los conflictos en curso. Para el año 1467, el fuego en aumento se descontroló y las llamas consumieron la cúspide del shogunato. La guerra Onin comenzó en marzo de 1467, con el incendio de la mansión de Kasumoto en la ciudad como el primer enfrentamiento entre samuráis amenazadores. Mientras que el ejército occidental dominaba el sur y el oeste de la ciudad, el ejército oriental quedó atrapado en la parte restante. Kasumoto capturó al emperador y al shogun, declarando a Sozen traidor. Esta fue una situación humillante para los samuráis que luchaban en el ejército occidental, pero Sozen logró rectificar la situación y evitar que sus soldados se dispersaran. Los samuráis, que usaban espadas, arcos y lanzas, lucharon en batallas alrededor de la capital y sus alrededores a través de tres tipos de modelos de conflicto: emboscada, incendio criminal y secuencias fragmentadas de combate cercano.
Además, la destrucción de edificios en la ciudad permitió la intervención de arqueros montados a la antigua en las batallas. Mientras Kioto se convertía en cenizas, más de 10,000 soldados de todo el país perecieron en las esquinas de las calles. Hacia el final del año, las partes tomaron un largo descanso de las peleas callejeras. Aunque el conflicto en la capital se detuvo, los conflictos y maniobras políticas entre los vasallos de los daimyos continuaron incesantemente. En 1469, con el apoyo del clan Hosokawa, el shogun nombró a su hijo como su heredero oficial, y su hermano Yoshimi buscó refugio con los Yamanas. Fue un extraño y confuso cambio de bandos. Los clanes intercambiaron a los hombres que se oponían al principio de la guerra como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, esto no redujo la tensión de la guerra en absoluto. En ese momento, quedó claro que la guerra no era una guerra de sucesión, sino un enfrentamiento personal entre clanes samuráis. A pesar de la gran pérdida de vidas, la guerra llegó a un punto muerto. Las facciones se militarizaron aún más y arrastraron elementos rurales al caos para continuar la guerra. El entorno caótico donde el saqueo y la ilegalidad se volvieron crónicos eventualmente se convirtió en disputas locales independientes de la guerra Onin. En 1473, a pesar de las muertes de Kasumoto y Sozen, sus vasallos intensificaron esta guerra sin sentido. En realidad, nadie había ganado la guerra. Todo lo que hicieron las facciones fue reducir un poco más el número del lado contrario en esta atmósfera donde el orden social se había derrumbado. El fin de los conflictos ocurrió cuando los guerreros alrededor de Kioto, que habían comenzado allí y ahora se retiraban a sus provincias. Finalmente, Uchimsehiro de los estandartes Yamana incendió parte de Kioto y abandonó la región en diciembre de 1477. Así, la guerra Onin llegó a su fin. Mientras la ciudad ardía, el shogun, ahora completamente retirado de todo, leía poemas y revisaba los planes para la torre de plata que construiría. De hecho, la guerra no terminó, simplemente cambió de ubicación y forma. La guerra que comenzó alrededor de Kioto y ahora se alejaba se extendió al campo y a todo Japón. Ningún asentamiento pudo escapar de la violencia y la destrucción. En conclusión, con la guerra Onin, comenzó el periodo de los estados combatientes, que abarcaría grandes cambios militares y duraría más de un siglo.